Sueño y ensueños. Conferencia impartida por Francisco Nieto. El sueño solo es necesario para el reino animal y para el humano, porque ambos se mueven, agotan su energía vital y necesitan recuperarla. El reino mineral solo tiene un cuerpo físico y el vegetal tiene un cuerpo físico y otro vital que hace que viva y se reproduzca. Pero el animal y el hombre tienen además un cuerpo de deseos o emocional que le impulsa al movimiento y que termina agotando la energía que nos llega a través del cuerpo vital. Aunque el hombre tiene un cuerpo más que el animal, la mente, solo diré que respecto al tema que estamos tratando en este artículo, la mente también hace que gaste energía vitalidad. El ser humano obtiene energía para moverse y para vivir por diferentes medios, pero la principal procede de la energía solar, o sea, del propio Sol, y es atraída y especializada por un centro o chakra situado a la altura del bazo, o sea, en el bazo etérico del cuerpo vital, el cuerpo etérico que es el molde o el doble del cuerpo físico. El cuerpo vital es un cuerpo etérico e invisible aún a nuestros ojos, que compenetra los átomos físicos con sus partículas de vitalidad y que su energía circula por los nervios para poder mover los músculos y por tanto el cuerpo. Cuando una persona ha dormido bien, se levanta con su cuerpo restaurado y descansado, y pasa el día absorbiendo la vitalidad solar por el bazo etérico para distribuirla por todos los centros o chakras y por el cerebro en particular hacia el sistema nervioso. Pero cuando llega la tarde y las actividades y los alimentos y todo lo que ha ingerido hace su efecto en el cuerpo físico, la energía vital no puede fluir por el cuerpo etérico ni afectar a los átomos de la misma manera porque les falta suministro vital y porque no se mueve con la misma rapidez. El efecto de todo esto es pesadez, cansancio y sueño, es decir, que el ego ya no puede mover el cuerpo físico como durante el día y necesita salir de él para restaurarle y para que se recupere. Es posible que el sueño no signifique nada más que una manera de descansar para algunas personas, pero si se razona solo un poco, se comprenderá que si por las mañanas nos levantamos como nuevos, muy descansados y muy bien, es porque algo se ha hecho mientras el cuerpo físico duerme. El hombre necesita del movimiento, entre otras cosas, claro, para su evolución, y el impulso o deseo para la acción o movimiento procede del cuerpo de deseos. Si no fuera así, seríamos como las plantas, que viven, crecen, procrean, etc., pero no se mueven. Los deseos, los sentimientos y las emociones impelen al cuerpo físico a moverse en todos los sentidos y gracias a esas experiencias del movimiento obtenemos desarrollo material, moral, intelectual y espiritual. El cuerpo de deseos está compuesto de una materia más sutil aún que el cuerpo vital y su materia, entre comillas, que está en un constante fluir en todo el cuerpo, tiene un brillo especial y miles de colores. De forma similar al cuerpo vital, la materia de deseos fluye por una serie de líneas y centros o chakras y tiene su base principal de acción en un chakra situado a la altura del hígado físico. Sin el cuerpo de deseos no habría construido el hombre nada ni tendría impulsos e incentivos para hacer nada. Luego entonces,
Este cuerpo es el gastador o consumidor de la vitalidad del cuerpo vital. Esto significa que, al igual que el cuerpo vital, también necesita restaurarse para que, a su vez, colabore con la restauración del cuerpo vital y del físico. Aunque en este artículo o conferencia no tocaré el cuerpo mental, el aspecto mental, sí diré que respecto a lo que estamos tratando en estas líneas, la mente actúa como freno del cuerpo de deseos gracias al discernimiento. Si no fuera así, el cuerpo de deseos arruinaría nuestra vida en poco tiempo por medio de los deseos animales, las pasiones, etc. y los impulsos que nos llevan a la acción, que sería descontrolada si no fuera por el razonamiento. De los 4 cuerpos que forman al hombre, el cuerpo físico es el de materia más densa y está en el centro de todos ellos, rodeado de la materia cada vez más sutil de los otros 3 cuerpos, o sea, el vital, el de deseos y la mente. Pero como cada una de esas materias o cuerpos es más sutil que la anterior, resulta que todos los cuerpos compenetran al cuerpo físico para conectarse y cumplir con su cometido. A la vez, y como cada uno de ellos es más grande que el anterior, forman el aura que rodea el cuerpo físico. De esta forma podemos ver que el cuerpo vital intenta preservar el cuerpo físico, que el de deseos le impulsa la acción por medio de los deseos, las pasiones y emociones, y que la mente puede controlar a este último en cierta medida gracias a la razón, dependiendo de la voluntad del hombre. Con lo dicho hasta ahora, podemos comprender cómo y por qué el ego se ve obligado a salir del cuerpo físico junto al cuerpo de deseos y a la mente, dejando al cuerpo físico vitalizado mínimamente, o sea, dormido, con la intención de hacer dicha restauración. Si no fuera así, el cuerpo físico se despertaría cansado y con sueño. Es más, es que al cabo de un tiempo ni siquiera se despertaría. La restauración se lleva a cabo gracias a que el cuerpo de deseos se ve compenetrado en su propio mundo, claro, cuando sale del físico, se ve compenetrado por la armonía, el ritmo y la sabiduría existente en ese mundo, en el mundo de deseos, que es su propio mundo, y de cuya materia está compuesto, como es lógico. Luego entonces, el cuerpo de deseos reanima, revitaliza, restaura al cuerpo vital con su energía rítmica para que éste elimine los productos tóxicos y aspectos destructores de los tejidos afectados en el cuerpo físico. Una vez concluido este trabajo, el ego penetra de nuevo en el cuerpo físico y el cuerpo vital comienza a absorber de nuevo el fluido vital solar. Como he dicho, los cuerpos están conectados entre ellos, porque si no fuera así no podría haber restauración. Pero, ¿cómo están conectados? La respuesta es por medio de lo que en filosofía oculta llamamos el cordón plateado, o sea, por medio de un cordón etérico de un color así, color plata, que es de diferente grado de sutilidad, al igual que los cuerpos a los que está conectado. Estamos hablando de diferente grado de materia o sutilidad de materia, desde el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo de deseos. El tramo del cordón que va desde el cuerpo de deseos al cuerpo etérico o cuerpo vital une el chakra situado a la altura del hígado con el chakra del cuerpo vital situado en el plexo solar, conectando así ambos cuerpos sutiles. Es por este tramo del cordón del cuerpo de deseos por el que comunica o pasa
la esencia armónica del mundo y cuerpo de deseos hacia el cuerpo vital para luego terminar en el corazón del cuerpo físico. Según la evolución de cada individuo, así es el poder que el ego puede ejercer sobre sus diferentes cuerpos. El cuerpo de deseos es el más sensible a las impresiones, tanto externas durante la vigilia como durante el sueño, ya que es el cuerpo de los deseos y las emociones, gracias al cual el ego recoge el fruto de las experiencias. Y lo mismo que durante el día es muy susceptible a las corrientes de pensamientos que pasan, también lo es cuando está en su propio mundo, mientras el cuerpo físico duerme, sobre todo cuando la mente no está aún muy desarrollada. Entonces suele responder muy fácilmente, y esto es importante saberlo porque dependiendo del plano donde se encuentre, de su evolución y del poder del ego, así pueden ser los sueños y los ensueños que el hombre tenga. Podríamos decir que a menor evolución, mayor poder e independencia de los vehículos del ego para actuar por su propia cuenta. Por tanto, la comunicación del ego a través de la mente hasta llegar al cerebro es casi imposible, lo que significa que los ensueños, en esos casos, tienen poco valor espiritual. Como ocurre cuando nos anestesian, que el cerebro tiene cierta actividad mientras dormimos, el ego está flotando con sus cuerpos sobre el cuerpo físico, pero éste no tiene una comunicación directa con el cerebro ni con el sistema nervioso. Esto significa que el cerebro puede recibir impresiones o imágenes en forma de ensueños de que la persona está en tal o cual sitio, pero no hay esa libertad de acción ni esa voluntad como cuando está el ego dentro del cuerpo o cuando tiene una comunicación directa con el cerebro, como es en el caso de los iniciados. En el estado de conciencia de vigilia, una visión o una impresión nos puede hacer recordar y asociar mentalmente un montón de recuerdos. Pero no es así mientras dormimos, porque las imágenes que se reciben, sean abstractas o sean concretas, forman un conglomerado difícil de interpretar. En esos casos es difícil reconstruir y ordenar lo que se ha recibido, y más aún cuando procedan de muy diferentes fuentes, como ya veremos. Como el poder de pensar aquí no existe mientras dormimos, quiere decir que el cerebro etérico está a merced de lo que le influya o le llegue, y que eso mismo enviará al cerebro físico según sea el poder y la procedencia. Lo mismo que ocurre durante el día, el cerebro está rodeado de pensamientos procedentes de muy diversas fuentes, pero a diferencia del estado de conciencia de vigilia, que pensamos voluntariamente, no es así y por eso mismo le invaden, aunque la mayoría no dejen la huella suficiente como para recordarse en el cerebro físico al día siguiente. Incluso cuando el último pensamiento antes de dormirse es grosero y de baja moral, tiene un efecto negativo en el hombre, porque, como ocurre con la mente, tampoco tiene gran poder mientras dormimos. Pero sí resulta que nos encontraremos en el plano correspondiente a esa clase de pensamientos. Por tanto, y sabiendo que, según el grado de evolución, la voluntad del ego tiene poco o mucho poder sobre la mente, deberíamos dormirnos, así al menos se podría sugerir, con al menos unos sentimientos y unos pensamientos elevados que nos lleven a estar rodeados de pensamientos e imágenes de un orden moral y espiritual elevado. Por otro lado, hay que decir que el ego normalmente
no está capacitado para recibir impresiones de las regiones que están por encima de donde se encuentra él, o sea, de la cuarta región del mundo del pensamiento. Eso va en relación a la propia evolución del ego. Es más, aunque así fuera, en el común de la humanidad, su poder sobre los vehículos durmientes es tan poco que no sería capaz de imprimirlas en el cerebro físico, como normalmente ocurre. Es muy difícil que lleguen al cerebro las experiencias del verdadero ego, y casi ocurre lo mismo con las que tenemos en el mundo de deseos por las noches, salvo excepciones en que su vibración pueda alcanzar en algún grado al cerebro y tengamos algún recuerdo confuso de lo que ha podido ocurrir allí. Por las noches podríamos ir a ver lo más bello del planeta, estar con seres altamente evolucionados, aprender cosas maravillosas, pero mientras no desarrollemos el poder del ego sobre la personalidad, consciente y voluntariamente, claro, no empezaremos a recordar y a tener poder de acción en el mundo de deseos. No estoy diciendo que seamos inconscientes en el mundo de deseos, sino que estamos tan limitados como personas evolucionantes que somos y estamos tan lejos de la conciencia del verdadero ego que nuestra acción en ese mundo es mínima. La personalidad percibe en ese mundo e intenta formar una serie de imágenes con sentido, pero cuando volvemos al estado de vigilia, el mismo cuerpo y el cerebro físico suelen dificultar que se guarde en la memoria como algo concreto. Más bien suele ser una mezcla de algo subjetivo y objetivo. Aunque el cerebro recibe diferentes descargas eléctricas o influencias en esa forma desde diferentes centros nerviosos, no suele ser impresionado por ellas y, aunque parece ser que la memoria las almacena cuando son fuertes impresiones, lo cierto es que lo hace sin lógica ni orden. Quizás sea por eso por lo que al despertar se borren poco a poco. Generalmente el cerebro solo registra las impresiones superficiales y deformadas que llegan en el momento de despertar. Pero también solemos considerar sueños, aunque más bien fantasiosos, algunos hechos o experiencias internas que luego suelen ser transformadas por la memoria física. Si bien es cierto que la voz del ego, la conciencia, puede llegar durante el día a la consciencia de la personalidad, también lo es que durante el sueño es casi imposible. Y si alguna experiencia suya llega en forma de ensueños, se mezcla con imágenes del cerebro físico, resultando generalmente sueños más bien absurdos o inconcretos. Como muchas de las actividades de la personalidad mientras el cuerpo físico duerme son grabadas en el cerebro físico, pero no somos conscientes de ellas, hay veces que algo que nos ocurre o nos impresiona durante el día despierta alguna de esas grabaciones y nos puede llevar a actuar en algún sentido. Por consiguiente, ¿no es cierto que podríamos afirmar que lo que verdaderamente sueña es el cerebro, también llamado asiento de la memoria del ego? Se puede hablar de varias gradaciones de sueño, como es el de semidespierto o entre sueños y el sueño profundo, y también de varias clases de ensueños, como los coherentes, los simbólicos o los proféticos, entre otros. Pero esos últimos dependerán mucho de los primeros. Hay casos en que, aun teniendo sueño y cansancio, no conseguimos salir del cuerpo físico porque nuestra mente está preocupada o programando hechos o porque tenemos serios problemas que nos impiden conciliar el sueño. Entonces,
y como el ego trata de restaurar el cuerpo de deseos a partir de los sucesos del día, se rompe la conexión entre el cuerpo vital y los órganos de los sentidos, teniendo como resultado unos sueños confusos, mezclas de actividades físicas y visiones del mundo de deseos. Esto es lo más común, aunque mucha gente diga que son sueños reales y que saben interpretarlos. En esta situación, a veces y mientras se hace el trabajo de restauración, se observa alguna solución a los problemas que preocupan y entonces volvemos con nuestro cuerpo de deseos para imprimirlo en el cerebro como una idea, lo que trae consigo el despertar. El problema es que, como se ha dicho, cuanto más minutos pasan desde ese despertar, más posibilidades hay de que se olvide la solución. El inconveniente de esto es que no se suele hacer una buena restauración del cuerpo y nos levantamos con sueño o poco descansados. En sentido contrario, cuando hay una correcta salida de los vehículos superiores del cuerpo físico, cuando hay un sueño profundo, a veces se imprimen en el cerebro ciertos mensajes o ideas que son la solución o de ayuda en nuestros asuntos cotidianos. De ahí que se aconseje a quien busque soluciones en el más allá y por medio del ego, que se acueste y se duerma con la pregunta que le inquiete y con la convicción de que al despertar puede encontrar la respuesta. ¿Qué aspectos puede influir, por tanto, en lo que representa un sueño? Yo diría que el principal y del cual hay que partir para responder a esta pregunta es la evolución del propio ego. Es decir, si la personalidad está muy evolucionada moral, intelectual y espiritualmente, porque dependiendo de esto, así tendrá más poder de representación y de influencia el ego desde su propio plano, y así tendrá más posibilidad de llegar a dominar sus vehículos y de impresionar el cerebro con imágenes reales. Además de este hecho principal, no cabe la menor duda de que la actividad del cuerpo de deseos, con sus emociones, deseos y pasiones, más el dominio que pueda tener sobre la mente, juegan un gran papel sobre la clase de ensueños que una persona pueda tener. Como en otro párrafo anterior he dicho, también el cerebro etérico tiene su importancia en los sueños, puesto que se ve afectado por infinidad de pensamientos e imágenes del ambiente donde se encuentre y de las personas que le rodean. El cerebro físico, que cuando dormimos está en un estado de semiconsciencia, pero que está capacitado para guardarlo en la memoria para luego expresarlo de forma pictórica más bien confusa que clara, también sería importante. Y por último, la actitud de la persona cuando se va a dormir, es decir, si hay una mente descontrolada que se deja llevar por las preocupaciones, vicios, pasiones, etc., o por el contrario, la persona la domina y se duerme con pensamientos y deseos elevados. Recordemos que cuando nos dormimos es como si nos hiciéramos introspectivos para hacer un trabajo, y eso concede cierta libertad de los cuerpos que, en cierto modo, tienen cierta autonomía de conciencia rudimentaria. Esto también lo demuestran los cascarones astrales, que les hace susceptibles a las impresiones externas que les pueda llegar de los diferentes mundos. Pero a fin de cuentas los resultados suelen ser siempre confusos. Desde los mundos y regiones superiores hasta el plano físico, solo se hablan nuestras lenguas en la región etérica del mundo físico y en la región, o quizá regiones, inferiores del mundo de deseos. Tanto en las regiones superiores de este mundo como en el mundo del pensamiento, el lenguaje es común, como por ejemplo lo es los símbolos de las composiciones musicales para cualquier músico, sea del país que sea.
Esto nos lleva a pensar que cuando el ego está fuera del cuerpo durante el sueño, se expresa por medio de símbolos eh, respecto a nuestra comprensión como personas, lo que significa que su traducción en palabras, si se imprimieran en el cerebro, podría ser muy larga, y si además esos símbolos vienen influenciados por otros aspectos como los que ya he mencionado, su interpretación sería mucho más difícil y resultará una gran confusión. Aún así, y con todo lo dicho hasta ahora, hay quien dice interpretar los sueños, lo que yo personalmente opino que no es nada fácil, sobre todo por las siguientes razones. La primera razón y principal, porque esa persona no ha estado en el lugar de la que ha soñado y como consecuencia no sabe a. en qué nivel ha estado, b. qué influencias ha tenido, c. con quién ha estado, d. si sus preocupaciones y asuntos materiales tienen relación con los sueños, e. si los símbolos proceden del ego o no, f. si son mensajes de otros seres o símbolos relacionados con hechos futuros, y g. si hemos salido totalmente del cuerpo o no. La siguiente o segunda razón es que a lo sumo, y suponiendo que lleve muchos años de investigación, la persona que dice interpretar, claro, muchos años de investigación sobre la interpretación de ciertos símbolos en relación con hechos de la vida de las personas, los resultados no pasarían de ser meras coincidencias. Es una pena, es triste que hoy haya tantísima gente sacando el dinero a gente que tiene preocupaciones, estafando hasta cierto punto a las personas que van con una preocupación, con un problema, a que le interpreten un sueño. Como ya he dicho, es sumamente difícil porque no se ha estado allí, porque no se sabe en qué nivel ha estado, porque no sabe si esos sueños proceden de seres, del ambiente mental, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como esto es una simple opinión basada en mis conocimientos y estudios de lo que los esoteristas llamamos filosofía oculta, y también como es lógico de mis meditaciones y mis trabajos, bueno, he de admitir que no tengo por qué tener razón y por eso dejo una pregunta en el aire para que sean los lectores u oyentes quienes se respondan a sí mismos. Y la pregunta es, ¿podemos creer lo que tantos y tantos autores de libros de interpretación de los sueños dicen sin ser ni siquiera clarividentes? Tan solo las visiones del ego en un plano superior se deberían considerar auténticas y no sueños, sean por visión y transmisión directa, sean por inspiración, sean que procedan de seres de elevada espiritualidad, etc. Pero muy pocos tienen la suerte, entre comillas, de recibirlo claramente en el cerebro o interpretarlas. Todo lo demás puede llevar a error y a interpretaciones que no confirman con exactitud su procedencia. Pero he de decir que personas clarividentes sí han acertado muchas veces en su interpretación gracias a sus cualidades y a sus estudios. Los sueños llamados proféticos también tienen una relación directa en alguna visión del ego que está relacionada con el futuro de la personalidad a la cual quiere comunicárselo. Pero su interpretación estará basada en si la visión ha sido clara y en si ha sido capaz de imprimirlo en el cerebro correctamente. Suele ocurrir en estos casos que no llega claramente la visión o que es incompleta y, por tanto, lo que se refleja en el cerebro induce a errores. Pero también hay sueños más o menos claros y lógicos que, al cabo de un tiempo,
nos hacen pensar que tienen relación con hechos relevantes que nos ocurren. Estos pueden ser resultado de visiones del ego en su propio plano o también algún recuerdo más o menos exacto de las actividades que llevamos a cabo por las noches en el mundo de deseos. Sin embargo, y aunque parezca algo más difícil de creer, hay veces que una impresión producida donde el cuerpo físico duerme y sobre éste, sea físico, psíquico o audible, da igual, bueno, pues también puede producir un sueño al relacionarse con algún otro de los aspectos mencionados. A todo lo dicho en estos párrafos, solo me queda añadir que puede haber otras clases de sueños, como los que advierten porque proceden de una visión clara o son enviados expresamente por seres elevados. Sueños relacionados con hechos de vidas pasadas, sueños confusos por diferentes aspectos que se mezclan entre sí, y sueños que son simples fantasías, efectos de pesadas digestiones, bebidas alcohólicas y similares, y otras perturbaciones físicas y mentales. Cualquiera que haya estudiado la Biblia y más concretamente el Antiguo Testamento, encontrará muchos pasajes donde se mencionan los sueños que tuvieron ciertos personajes. Incluso en las religiones judías, islámicas e hinduistas se mencionan hechos similares. Hay casos en que la actividad en el mundo de deseos es tan dinámica y entretenida que no se hace la restauración, lo que hace que la persona siga durmiendo mucho más de lo normal. Y algo similar ocurre cuando la persona, por alguna circunstancia, cae en estado de trance. En estos casos, a veces la persona ha recordado algo, pero en la mayoría de ellos no suele ser así, puesto que esto depende de si el trance es profundo o no. Está claro que si la persona recuerda algo será lo que ha escuchado a los familiares. En el caso del trance superficial, de esto se han dado casos, que al despertar han contado cosas que se han dicho delante de ellos. Y bueno, sus experiencias en los mundos invisibles también, había otros casos que se han contado en el caso ya de trances profundos. A muchas personas les ocurre que les cuesta mucho conciliar el sueño porque sus cerebros etéricos y sus mentes son afectados por los pensamientos del ambiente mental, de la atmósfera psíquica de donde se encuentran. Hay una técnica que en esoterismo es aconsejada para estos casos y es la llamada aura protectora. Lo primero que se debe alcanzar para conseguir dormirse es relajación y paz para facilitar la salida del ego del cuerpo. A continuación, se debería imaginar y desear firmemente crear un aura o concha protectora contra cualquier posible intrusión de pensamientos y otros elementos indeseables. Lo lógico es que se forme una aura brillante y de elevada vibración que cumpla la misión, pero si queremos ayudar un poco más, deberíamos tener la precaución de intentar dormirnos con un último pensamiento positivo en la mente, aunque sin necesidad de razonarle, simplemente un ideal elevado, una imagen que deseamos alcanzar, que sabemos que es positiva y que es buena. Eso hará que nos elevemos en el mundo de deseos y que no seamos molestados por elementales ni otros seres indeseables, a la vez que nuestra mente se abre a lo superior. Recordemos que una vez que salimos del cuerpo y que entramos en el mundo de deseos, los pensamientos que podrían afectar al cerebro ya no nos pueden molestar. No quisiera terminar este artículo o esta grabación sin antes comentar una buena labor que puede hacer cualquier persona que quiera aconsejar o guiar a otra por medio del sueño, o sea, mientras la otra persona duerme.
una vez que el ego sale con su cuerpo de deseos y su mente y queda conectado al cuerpo vital y al cuerpo físico por medio de ese cordón plateado, es posible inculcarle las ideas o consejos que se deseen dirigiéndose a él y hablándole como si estuviera despierto. Esto es preferiblemente hacerlo en voz baja. Este método se puede utilizar para tratar malos hábitos, vicios o enfermedades y solo es necesario sentarse junto a la persona mientras duerme y hablarle o explicarle las cosas cariñosamente a modo de consejo. Este es un método de sugestión que, en mi opinión, pues podría dar buenos resultados incluso para que los alcohólicos, drogadictos, etcétera, abandonen su adicción. Si alguien desea experimentar o estudiar el tema de los sueños y su interpretación, además de lo dicho en estas líneas, debería anotar la clase de sueños que son, su naturaleza o contenido, la frecuencia con que ocurren, su importancia o relación con determinado aspecto de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y seguro que a través de la meditación y el discernimiento y también analizando su vida y los hechos que ocurren o que han pasado en el futuro, es muy posible que encuentre bastante más soluciones que estos falsos interpretadores de los sueños.